Mi prometida me abandonó antes de nuestra boda para irse de fiesta con su ex y me ignoró por completo mientras yo estaba aterrorizado. Hace 2 semanas, me desperté como cualquier otro día, estiré la mano hacia su lado de la cama, pero estaba vacío. Al principio, no pensé mucho en ello, tal vez salió a correr o tenía un recado temprano en la mañana. No fue hasta que me levanté, me lavé los dientes y vi su lado del baño intacto que comencé a sentirme extraño. Ella no había estado aquí desde anoche. Intenté llamarla, directo al buzón de voz, le envié un mensaje de texto: oye, ¿dónde estás? Me desperté y no estabas en casa. Sin respuesta. A medida que pasaban las horas, comencé a entrar en pánico. Mía siempre me mantenía informado, si iba a alguna parte, al menos enviaba un mensaje de texto. Por la tarde, su teléfono seguía apagado, y yo ya estaba en espiral. Mi mente corría. ¿Estaba bien? ¿Le había pasado algo? Llamé a su familia, pensando que tal vez había ido allí. Su madre no sabía dónde estaba y parecía igual de preocupada. Su padre dijo que no mencionó nada sobre irse. Fue entonces cuando realmente comencé a asustarme. Si sus propios padres no sabían dónde estaba, esto no era solo una pequeña falta de comunicación. Luego, me comuniqué con sus amigos. Nadie respondió. Algunos me dejaron en leído, lo que me molestó aún más. Siempre charlaban cuando salíamos a cenar o a fiestas, pero ahora estaban repentinamente en silencio. Lo estaba perdiendo. Por la noche, estaba caminando de un lado a otro por la sala de estar. ¿Debería llamar a la policía? ¿Y si algo malo había pasado? Apenas dormí esa noche. Mi teléfono estaba pegado a mi mano. Cada vez que aparecía una notificación, mi corazón daba un vuelco, pero nunca era ella. Alrededor de las 4 de la mañana, completamente exhausto, abrí Instagram por costumbre, desplazándome sin pensar, y entonces lo vi, una foto grupal de un grupo de sus amigos de la universidad en algún bar, riendo, con bebidas en la mano, y allí estaba ella, al frente y en el centro, sonriendo como si no le importara nada en el mundo. Se me encogió el estómago. Miré la foto con la esperanza de estar equivocado, pero era ella. El bar estaba etiquetado en la publicación. Por curiosidad, toqué en él y me di cuenta de que ni siquiera era local, estaba en España. España. Mi prometida, la persona con la que se suponía que me casaría en 2 semanas, se había subido a un avión y volado al otro lado del mundo sin decírmelo. Sentí que mi cerebro no podía procesarlo. Esto no era real, no podía ser. Pero allí estaba ella, sonriendo con sus amigos como si todo estuviera bien, sin mensaje, sin llamada, sin explicación, nada. Estaba furioso. Es decir, ¿quién hace eso? ¿Cómo desapareces sin decirle una palabra a tu pareja? Le envié un mensaje de texto de inmediato: y sé dónde estás, será mejor que te subas al próximo vuelo a casa o esta boda se cancela. Ni siquiera me importó si sonaba duro. ¿Qué más se suponía que debía decir? Vertí mi corazón en un mensaje de seguimiento, diciéndole lo decepcionado que estaba, pero ella respondió. Por supuesto que no, su teléfono seguía apagado. Terminé mirando al techo durante horas, repasando cada momento de nuestra relación en mi cabeza, tratando de averiguar cómo llegamos aquí. Al día siguiente, sus padres volvieron a llamar, preguntando si tenía noticias de ella. Cuando les expliqué lo que encontré, se sorprendieron tanto como yo. ¿España?, preguntó su madre. Sonando como si estuviera a punto de llorar, su padre simplemente murmuró algo sobre malditos amigos en voz baja. Prometieron intentar comunicarse con ella, pero no me hacía ilusiones. En este punto, ya ni siquiera estaba triste, simplemente estaba enojado. El amor de mi vida, la persona que creía conocer, había elegido ir de fiesta con sus amigos en otro país en lugar de estar aquí conmigo. Ya ni siquiera se trataba de la boda, se trataba de respeto. Esa noche, finalmente llamó. Su voz estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Hola, hola, dijo casualmente, como si no estuviéramos al borde de una pelea masiva. Ni siquiera la dejé terminar su oración antes de soltarme. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, dije, con la voz temblorosa. Sue desapareció. Pensé que algo te había pasado. ¿Sabes lo asustado que estaba? Ella suspiró, molesta, como si yo estuviera siendo dramático. No es para tanto, dijo. ¿No es para tanto? No podía creer lo que oía. Continuó explicando que sus amigos de la universidad habían estado planeando este viaje sorpresa durante meses. Solo le contaron al respecto la semana pasada, y ya habían reservado y pagado todo. No quería ir al principio, afirmó, pero insistieron, y ella no quería desperdiciar el dinero. Le pregunté por qué no me lo dijo. Porque sabía que reaccionarías exageradamente, dijo. Si quería ir, me lo merecía. No he tenido un viaje con mis amigos en años. ¿Reaccionar exageradamente? Ni siquiera sabía qué decir a eso. Estaba demasiado aturdido para gritar. Le pregunté directamente: ¿qué pasa con nuestra boda?
¿Piensas en eso? Ella lo ignoró. Volveré antes de esa fecha, son solo 2 semanas, relájate, relájate, esa palabra me hizo enojar, si no estás de vuelta mañana, le dije, si no hay una boda a la que volver, su respuesta, un completo ya te dije que me quedo, lidia con ello, y luego colgó, no estoy orgulloso de lo que hice a continuación. Pero pasé el resto de la noche revolcándome en mi ira, cada vez que pensaba en ella sentada en algún bar en España, riéndose mientras yo estaba aquí limpiando su desorden, me hervía la sangre. Fue entonces cuando tomé la decisión, no la esperaría a que regresara, iba a cancelar la boda, ¿quería ir de fiesta? Bien, podía ir de fiesta todo lo que quisiera, pero no iba a volver de fiesta a mi vida. La mañana después de esa horrible llamada, me desperté sintiéndome vacío, apenas dormí, repasando nuestra conversación en mi cabeza una y otra vez, seguí pensando, Dios mío, ¿cómo llegó a esto? Hace solo unos días, estábamos eligiendo sabores de pasteles y finalizando la lista de invitados, ahora estaba mirando al techo, tratando de convencerme de que todo esto no era una pesadilla. Cuando finalmente me levanté de la cama, lo primero que hice fue revisar mi teléfono, sin mensajes de texto, sin llamadas perdidas, sin disculpas, ella no se iba a comunicar. Creo que, en el fondo, ya lo sabía. Empecé a desplazarme por Instagram de nuevo, aunque sentía como si me estuviera dando un puñetazo en la cara, más fotos, más historias. Esta vez estaba en alguna playa, con una bebida en la mano, abrazada a uno de sus amigos, parecía tan feliz, ni siquiera estaba celoso en ese momento, solo estaba enojado, no se trataba solo de que ella estuviera de fiesta mientras yo me volvía loco, sino de que parecía no importarle, ni a mí ni a nosotros. Decidí que no iba a quedarme sentado esperando a que entrara en razón, lo primero que hice fue enviar un mensaje de texto al organizador de bodas, cuando necesites hablar. Se sintió surrealista escribir esas palabras, como si estuviera hablando de la boda de otra persona. Ella respondió casi de inmediato, probablemente asumiendo que tenía algún cambio de último minuto en la disposición de los asientos, poco sabía ella. Luego, redacté un mensaje para nuestros invitados. Lo miré durante lo que pareció una eternidad, reescribiendo las palabras en mi cabeza antes de finalmente escribirlas. Hola a todos, quería hacerles saber que la boda se cancela. Por favor, no me contacten sobre esto ahora mismo, necesito tiempo para procesar todo, gracias por su comprensión, no expliqué, no sentía que le debiera a nadie más que eso. Tan pronto como presioné enviar, los mensajes comenzaron a llegar a raudales, la mayoría eran comprensivos, lo siento mucho, o avísame si necesitas algo. Pero algunas personas querían detalles. ¿Qué pasó?, preguntaron, ¿estás bien? Los ignoré, no estaba listo para hablar de ello. Por la tarde, se corrió la voz. Sus padres me llamaron, con la voz temblorosa de confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó su madre. ¿Por qué la gente dice que la boda se cancela? Les expliqué todo, desde el momento en que desapareció hasta esa horrible llamada telefónica. Les conté sobre los mensajes de texto, las publicaciones de Instagram, el flagrante desprecio por lo que habíamos construido juntos. Su madre lloró, su padre no dijo mucho, solo murmuró algo sobre que ella necesitaba madurar. Prometieron intentar comunicarse con ella. Pero no me hacía ilusiones. Si no me había escuchado a mí, ¿por qué los escucharía a ellos? Esa noche, volvió a llamar. Esta vez, dejé que sonara. No estaba de humor para escuchar sus excusas. Envió un mensaje de texto en su lugar. Por favor, contesta, solo quiero hablar. No respondí. Al día siguiente, comencé a hacer las llamadas difíciles, cancelar el lugar, el fotógrafo, el florista. Pensé que dolería más, pero honestamente fue catártico. Cada cancelación se sentía como recuperar un poco de control. Ya no iba a dejar que US acciones dictaran mi vida. El organizador de bodas fue comprensivo. Lamento escuchar esto, dijo, y házmelo saber si hay algo que pueda hacer. Los vendedores no fueron tan amables, algunos cobraron fuertes tarifas de cancelación, lo que dolió, pero pensé que me ocuparía de eso más tarde. Cuando terminé, lo único que quedaba por hacer era empacar sus cosas. No podía soportar mirarlas, así que metí todo en cajas lo más rápido posible, su ropa, sus libros, incluso el pequeño adorno estúpido que insistía en tener en la mesa de café. Todo fue a la habitación de invitados, fuera de la vista, fuera de la mente, ¿verdad? Los mensajes seguían llegando, amigos, familiares, conocidos al azar, todos querían saber qué pasó. Algunas personas me apoyaron genuinamente, enviando mensajes como, lo siento mucho por lo que estás pasando, o avísame si necesitas algo, pero otros no fueron tan amables. Algunos amigos en común comenzaron a rechazar. ¿En serio está cancelando una boda por esto?, escribió uno de ellos. No te engañó, solo se fue de viaje con sus amigos. ¿No crees que estás exagerando? Exagerando, esa palabra seguía apareciendo, y me molestaba cada vez.
no estaba exagerando, no se trataba del viaje, se trataba de la forma en que lo manejó. No solo reservó un vuelo de último minuto, me ignoró por completo, ignoró mis llamadas, mis mensajes de texto, todo, y cuando finalmente descubrí dónde estaba, actuó como si yo fuera el irracional. Finn lo sabía. Ella sabía lo que estaba haciendo, le respondía uno de los amigos más persistentes, déjalo, ella tomó su decisión, ahora tiene que vivir con ella. Sus padres fueron implacables, me llamaron todos los días durante una semana, rogándome que hablara con ella. Está devastada, decía su madre, sabe que cometió un error. En un momento, su padre incluso trató de hacerme sentir culpable, y han estado juntos durante 6 años, dijo, ¿de verdad vas a tirar todo eso por la borda por una mala decisión? Esa frase se me quedó grabada, una mala decisión. Sin embargo, ¿fue realmente solo una mala decisión o fue una señal de algo más profundo? No podía dejar de pensar en lo que dijo por teléfono. Como necesitaba experiencias de vida antes de establecerse, era como si ya se estuviera arrepintiendo de la vida que estábamos construyendo juntos, y no podía dejar de escuchar eso. Finalmente, mis padres se involucraron, no sé si la familia de Mia los llamó o si simplemente se corrió la voz. Pero una noche recibí un mensaje de texto de mi madre, necesitaba hablar. Cuando la llamé, no perdió el tiempo. ¿Qué está pasando?, preguntó. ¿Por qué se cancela la boda? Intenté explicarlo, pero no pareció entenderlo. Siguió interrumpiendo, preguntando por qué no podía simplemente perdonarla y seguir adelante. Cuando la gente comete errores, dijo, tú tampoco eres perfecto, ¿sabes? Eso dolió. Por supuesto, no era perfecto, nadie lo es. Pero esto no era una pequeña discusión sobre dónde ir a cenar o quién se olvidó de lavar los platos. Esta era mi prometida abandonándome 2 semanas antes de nuestra boda para ir de fiesta a otro país. No. Es solo el viaje, mamá, dije, es la forma en que lo manejó. No me respetó, no nos respetó. Ella suspiró, creo que estás cometiendo un gran error. Ese fue el final de la conversación. El punto de inflexión llegó unos días después, cuando los amigos de Mia me enviaron un correo electrónico, no solo un mensaje de texto o un mensaje directo, un correo electrónico real. Supongo que pensaron que los bloquearía en todo lo demás, así que este era su último recurso. El mensaje comenzó con una disculpa. Medias. Tom, lamentamos cómo resultaron las cosas, escribieron, no teníamos la intención de que llegara tan lejos, pero mientras seguía leyendo, se hizo evidente que no se estaban disculpando por lo que hicieron, estaban tratando de echarme la culpa, dado que ella tenía muchas ganas de hacer este viaje, escribieron, ha estado muy estresada por la boda. Y pensamos que la ayudaría a relajarse, no pensamos que reaccionarías así, reaccionar así, como si fuera mi culpa estar molesto porque mi prometida desapareció sin decir una palabra. La peor parte, admitieron que la habían animado a ignorarme, cuando le dijimos que no se preocupara por tus mensajes de texto, escribieron, pensamos que te enfriarías una vez que regresara. ¿Enfriarme? Pensaron que me enfriaría mientras estaban al otro lado del mundo de fiesta con mi prometida. Ni siquiera terminé de leer el correo electrónico, lo borré y bloqueé su dirección. Al final de la semana, había llegado a mi punto de ruptura. Les envié un mensaje de texto a los padres de Mia y les dije que podía pasar a recoger sus cosas, no iba a dejarlas. Y no iba a quedarme para una gran confrontación emocional, simplemente le diré que venga cuando yo no esté en casa, escribí. Su madre me llamó. De inmediato, por favor, habla con ella, suplicó, ha estado llorando sin parar, no está comiendo, no está durmiendo, necesita verte, necesitaba verme antes de subirse a ese avión, dije, eso la calló. Al día siguiente, Mia me envió un mensaje de texto por primera vez desde que regresó, ¿podemos hablar? Solo quiero explicar. Pero no necesitaba una explicación, ya sabía todo lo que necesitaba saber, dije, lo siento, respondí, es demasiado tarde. Ella no respondió. Cuando vino a recoger sus cosas, pensé que me sentiría mejor, como si finalmente pudiera dejar atrás todo este desastre, pero mientras veía a su papá llevar caja tras caja al coche, sentí un extraño dolor en el pecho. No se suponía que las cosas terminaran así, se suponía que íbamos a construir una vida juntos, planificar nuestro futuro, envejecer juntos, y ahora todo eso se había ido. Cuando terminaron, su padre se acercó a mí y me estrechó la mano, y siento que haya tenido que terminar así, dijo. Oh, yo también, respondí. Mia no dijo nada, simplemente se subió al coche y se fue. Esa noche, me senté en el apartamento vacío y miré las cajas que había dejado, fotos, cartas, pequeños recuerdos de nuestros viajes. No tuve el corazón para tirarlos, todavía no, en cambio, los metí en el armario y cerré la puerta. Los días posteriores a que Mia recogiera sus cosas fueron tranquilos, pero no de la forma pacífica que esperaba. El silencio era sofocante, como si las paredes del apartamento se estuvieran cerrando,
Era la primera vez en años que no tenía a nadie a quien enviar mensajes de texto, a nadie a quien llamar, ni siquiera podía revisar las redes sociales sin que me recordaran a ella. Sus amigos, a quienes ya había bloqueado, comenzaron a intentar otras formas de comunicarse conmigo, un par de amigos en común que aún no habían elegido un bando intentaron mediar, y Mía realmente lamenta todo, me dijeron, y deberías hablar con ella, solo una conversación, les dije lo mismo que a todos los demás, se acabó, por favor, dejen de mencionar esto, pero la presión no se detuvo, algunos amigos, que pensé que me apoyarían, comenzaron a volverse contra mí, por ser egoísta. Uno de ellos envió un mensaje de texto, has estado con ella durante 6 años y lo estás tirando todo por la borda por tu ego, esa palabra. Otra vez, ego, como si yo fuera una especie de fanático del control que no podía soportar que se divirtiera sin mí, no se trataba de eso, se trataba de confianza, de respeto, también bloqueé a ese amigo, mis padres, por otro lado, fueron implacables, cada vez que hablaba con ellos, mencionaban a Mía, deberías darle una oportunidad, dijo mi madre por tercera vez en otros tantos días, cometió un error, pero es joven, ambos lo son, di que no es demasiado joven para saber cómo comunicarse, espeté. Mi padre intervino, a veces hay que ver el panorama general, ¿de verdad estás dispuesto a dejar pasar 6 años por una pelea? No fue una pelea, dije, y fue una elección, y ella eligió irse, no lo entendieron, probablemente nunca lo harían, el punto de ruptura con mis padres llegó una semana después, cuando pasé por su casa para recoger algunas de mis cosas viejas, mi madre me arrinconó en la cocina y comenzó su discurso habitual, nos ha estado llamando, dijo, Cece está devastada. ¿No crees que al menos deberías escucharla? Oh, no, mamá, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Ella continuó, es una buena chica. Lo sabes, simplemente se dejó llevar por el momento, eso no significa que no te ame, entonces lo perdí, si me amara, no habría hecho esto, fin de la historia, mi madre parecía como si la hubiera abofeteado, no dijo nada después de eso, y cuando me fui, me di cuenta de que las cosas no iban a ser iguales, en medio de todo esto. Los amigos de la universidad de Mía se comunicaron de nuevo, esta vez enviándome mensajes de texto desde un nuevo número, cuando solo quería disculparme de nuevo por lo que pasó, decía el mensaje, no teníamos la intención de que las cosas llegaran a este punto, ni siquiera respondí, ya habían dejado clara su posición cuando convencieron a Mía de que me ignorara y se quedara en España, sus disculpas no significaban nada ahora, pero siguieron enviando mensajes de texto, es muy infeliz sin ti. Escribió uno de ellos, di que está dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglar esto, por favor, habla con ella, bloqueé el número, la cuestión es que quería seguir adelante, quería despertarme un día y no sentir que mi vida acababa de explotar, pero cada vez que lo intentaba, alguien más me arrastraba de vuelta al lío, amigos en común, su familia, incluso personas que apenas nos conocían opinando como si tuvieran derecho a decirme qué hacer, lo único que me ayudó fue el trabajo, empecé a dedicarme por completo a mi trabajo, tomando todos los turnos que podía, quedándome hasta tarde siempre que era posible, era agotador, pero al menos me mantenía la mente ocupada, también comencé a ir al gimnasio, no porque tuviera un gran plan para brillar o ganar la ruptura, sino porque necesitaba algo, cualquier cosa, para sacarme de la casa, al principio, era solo una forma de matar el tiempo, pero eventualmente se convirtió en una rutina, una distracción. 2 semanas después de que Mía recogiera sus cosas, recibí un mensaje de texto de sus padres. Oh, le gustaría hablar contigo, escribió su padre, en solo una conversación, para cerrar, cierre, esa palabra me hizo reír amargamente, a ella no le importó cerrar cuando se fue a España. No le importó cuando ignoró mis llamadas y me dijo que lo superara, ¿ahora quería cerrar? No respondí, un mes después, me la encontré en una cafetería, no la había visto desde el día que vino a buscar sus cosas, y me tomó por sorpresa, estaba sentada junto a la ventana, mirando su teléfono. Parecía cansada, mayor de alguna manera, me quedé helado, una parte de mí quería irme antes de que me viera, pero antes de que pudiera darme la vuelta. Levantó la vista, nuestras miradas se encontraron, y por un momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido, sonrió levemente y saludó, dudé. Luego me acerqué a su mesa, Uni, dijo en voz baja, oh, nos quedamos allí torpemente durante unos segundos antes de que hiciera un gesto hacia la silla frente a ella. ¿Quieres sentarte? Lo hice, no hablamos de la boda, ni del viaje, ni de ninguna de las cosas que nos habían separado, en cambio, hablamos de cosas triviales, me contó sobre su nuevo trabajo. Le conté sobre el mío, fue cortés, casi distante, como si fuéramos viejos conocidos poniéndonos al día, cuando finalmente me fui. Me sentí extraño, no triste, exactamente, solo vacío,
Ese encuentro me hizo darme cuenta de algo: nunca iba a obtener el cierre que quería, ni de ella ni de nadie. La única forma de seguir adelante era aceptar que algunas cosas no tienen sentido y que algunas heridas no sanan limpiamente, así que eso es lo que he estado tratando de hacer. Después de ese encuentro con Mia en la cafetería, pensé mucho en ella, no en plan tal vez volvamos a estar juntos, sino más bien tratando de encontrarle sentido a los últimos 6 años. ¿Qué salió mal? ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Fui demasiado duro, demasiado inflexible? Esas preguntas me perseguían. Repasaba todo en mi cabeza a altas horas de la noche, cuando el apartamento estaba demasiado silencioso, la forma en que se rió cuando nos conocimos en la universidad, cómo nos quedábamos despiertos toda la noche hablando de nuestros sueños y lo seguros que estábamos de nuestro futuro juntos. 6 años de recuerdos, y sin embargo, aquí estábamos, ahora extraños. Empecé a ir a terapia unos 3 meses después de la ruptura. Un buen amigo, uno de los pocos que me había apoyado en todo esto, lo sugirió. Al principio, no pensé que lo necesitara. Estoy bien, le dije, solo necesito tiempo. Pero el tiempo no ayudaba. Cada vez que sentía que estaba avanzando, algo me arrastraba hacia atrás. Un recuerdo, un mensaje de texto de alguien que no sabía que la boda se había cancelado, incluso una canción al azar en la radio. Era agotador. La primera sesión de terapia fue incómoda, no sabía por dónde empezar, así que simplemente solté, y se suponía que me iba a casar. Pero lo cancelé. El terapeuta asintió y me pidió que explicara. Mientras hablaba, toda la ira, la confusión y la culpa que había estado reprimiendo salieron a la luz. Al final de la sesión, sentí como si hubiera corrido un maratón. La terapia no solucionó todo de la noche a la mañana, pero me ayudó a desempacar muchas cosas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando. Empecé a ver cuánto de mi ira no se trataba solo del viaje, sino de problemas más profundos. La forma en que Mia había manejado las cosas me mostró lo diferente que veíamos nuestra relación. Para mí, el matrimonio era una sociedad. Para ella, parecía algo que estaba haciendo porque se esperaba de ella. El terapeuta me hizo una pregunta que se me quedó grabada: si esto no hubiera pasado, ¿crees que habrías notado estas diferencias más tarde? Pensé mucho en eso. Tal vez la boda habría seguido adelante y habríamos pasado años juntos antes de darnos cuenta de que no estábamos en sintonía. Tal vez fue mejor que terminara ahora, incluso si dolía muchísimo. Empecé a centrarme más en mí mismo. Ya no solo iba al gimnasio, estaba estableciendo metas. Empecé a correr por las mañanas, algo que nunca había hecho antes. Me inscribí en una clase de cocina porque estaba cansado de comer comida para llevar todas las noches. El trabajo se convirtió en mi espacio seguro. Me dediqué a los proyectos, me ofrecí como voluntario para tareas adicionales e incluso obtuve un pequeño ascenso. Después de unos meses, mis compañeros de trabajo bromearon diciendo que me estaba convirtiendo en un adicto al trabajo, pero no me importó. Era mejor que sentarme en casa revolcándome. Mia me envió un mensaje de texto una vez, unos 6 meses después de la ruptura. Fue breve, simplemente: 10, espero que te vaya bien. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, sin saber cómo responder. Una parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte quería responder, no para reavivar nada, sino solo para, no sé, reconocer el tiempo que pasamos juntos. Al final, respondí: Sen, lo estoy, espero que tú también. Ella no respondió, y yo estaba bien con eso. Mis padres y yo todavía no hablábamos mucho, habían estado tan atrapados en la idea de Mia y yo como la pareja perfecta que no podían ver lo tóxicas que se habían vuelto las cosas hacia el final. Cada vez que intentaba explicar, lo descartaban como si yo fuera terco o dramático. Dolía, pero decidí que no podía seguir buscando su aprobación. Empecé a pasarlas vacaciones con amigos en lugar de con la familia, y honestamente, fue mejor así. Un año después de la boda que nunca fue, me di cuenta de que me sentía más ligero, no feliz, exactamente, pero ya no agobiado por todo lo que había sucedido. Ya no estaba enojado. No estaba constantemente repasando nuestras conversaciones en mi cabeza ni preguntándome si había tomado la decisión correcta. Vi a Mia una vez más, en la boda de un amigo en común. Estaba con alguien nuevo, y yo también. Intercambiamos sonrisas corteses desde el otro lado de la habitación, pero ninguno de los dos se acercó al otro. Más tarde esa noche, mientras bailaba con mi cita, me di cuenta de que no estaba triste, no estaba celoso, no era nada. Se había acabado. Mirando hacia atrás ahora, creo que cancelar la boda fue la mejor decisión que he tomado. Fue doloroso, desordenado y absolutamente desgarrador, pero me obligó a confrontar cosas que de otro modo podría haber ignorado. Aprendí mucho sobre mí mismo el año pasado. Aprendí a establecer límites y a defender lo que necesito en una relación. Aprendí que está bien alejarse de algo, incluso si has invertido años en ello. Si ya no te sirve, lo más importante es que aprendí que a veces dejar ir es la única forma de avanzar.